Buenas tardes a todos, la verdad es que es un gusto estar acá. Agradecer a la invitación del Laboratorio de Políticas Públicas, que me permite reencontrarme con tantos amigos. Recién estaba mirando, estoy con el teléfono y la verdad es que impresiona, me emociona un poco ver a tantos amigos. Me acordaba de aquella vieja propaganda de Virginia Slim, ¿no? Recorrido, muchacha. Bueno, un poco, agradecer la invitación del Laboratorio de Políticas Públicas, donde no puedo dejar de imaginarme a Gabriel y a Rafa como una especie de Neurus y Pucho, ¿no? Obviamente del lado del bien, mezclando tubos de ensayos y proponiendo experimentos que nos lleven a un mundo mejor. Y mi idea va a ser recoger el guante y tratar de darles elementos para que ese laboratorio, aportar algunos elementos para que ese laboratorio nos lleve hacia sociedades más equitativas. Esta iniciativa se suma a otras, y hay un debate abierto, ¿no? Entre expertos, académicos, organizaciones internacionales, medios de comunicación. Asegúrenme que se me escucha bien, porque ¿se escucha bien? Ok, gracias. Público en general, para proporcionar ideas, sugerencias, propuestas de políticas en diversas dimensiones y disciplinas. La idea de este proceso es ayudar a las sociedades a dar respuestas que se requieran en lo inmediato y también a replantearse las políticas para las secuelas después de la crisis. En esa línea estarán mis reflexiones, tratando de diferenciar temas y tareas en el corto y en el mediano plazo. En el corto plazo es importante dimensionar los efectos económicos de la pandemia. Para ello me voy a basar, y sugiero a quien le interese, revisar un trabajo que publicamos la semana pasada en la CEPAL, donde presentamos estimaciones en la dinámica de la producción y el empleo en base a la información disponible hasta abril. También se detallan las principales medidas que han tomado los gobiernos. Dimensionar la caída de la actividad económica permite comenzar a determinar la magnitud del esfuerzo para un regreso a la normalidad. Pero uno debiera hacerse la idea de que ese regreso no será y no va a ser una vuelta a la situación existente antes de la pandemia. Por eso, esta presentación, y en línea con lo solicitado por los organizadores, hará hincapié en la necesidad de una visión de mediano plazo. El largo plazo sabemos que se lo dejamos a otro, ¿no? Corto y mediano plazo va a ser lo que me interesa. Con lo que mi presentación va a presentar los desafíos, va a intentar presentar a posteriori los desafíos centrales de las finanzas públicas y los elementos centrales que debieran incorporarse en un nuevo pacto fiscal, ¿no? Post-pandemia, en términos de provisión, financiamiento, y que seguramente tendrán impactos en la organización social y económica futura. Una reflexión inicial, Leo, que no deja... Es difícil no sentir impotencia y decepción al darse cuenta que desde las políticas públicas nuestra primera recomendación ante la pandemia no ha sido muy sofisticada. Confinamiento y lavado de manos. Una recomendación casi del 1900. Lo paradójico y lo desolador a la vez es que en nuestra región, en el siglo XXI, no hemos logrado conseguir que estas básicas recomendaciones de política pública puedan cumplirse de manera adecuada en todos los hogares de la región. Y esto va a sobrevolar la presentación. Mensajes centrales. Déjenme empezar resumiendo algunos mensajes centrales. Es una manera de adelantar las conclusiones en estos días virtuales en que uno nunca sabe, pero siempre está la posibilidad de que la conexión se caiga. Entonces déjenme plantearle los puntos centrales de mi presentación. Primero, previo al COVID, América Latina se mostraba bajo crecimiento, un muy limitado espacio de política fiscal y conflictos sociales crecientes. El COVID impacta a la región a través de efectos internos y externos. Interno a través de la paralización de la actividad económica doméstica y externo acompañado de una fuerte recesión en la economía mundial. Los efectos van a generar la recesión más grande que ha sufrido la región desde 1914 y 1930. Nosotros estamos estimando una caída en el PIB alrededor de 5,3. Estamos estimando en abril, con datos de abril, pero, o sea, no sabemos muy bien cómo va a cerrar el año, esto depende de la duración, ¿no? Pero la estimación hoy es un cierre 2020 de una caída mayor al 5% del PIB. En 1914 fue alrededor de 4,9, en 1930 alrededor de 5 o 5,1. O sea, ya hoy la caída es mayor a las caídas durante la Primera Guerra Mundial y la crisis del 30.
El desplome del comercio internacional aumentará la magnitud de la recesión, eso es importante saberlo. Se prevé un fuerte aumento del desempleo, con efectos negativos en términos de pobreza y desigualdad. Los países de la región han anunciado medidas muy importantes, de mayor costo que las fiscal, ¿no? De mayor costo que las anunciadas ante la crisis 2008-2009, que seguramente deberán ser reforzadas y requerirán aún mayor financiamiento. Un sexto punto es que los recursos fiscales y financieros domésticos con los que cuentan los países ya parecen no ser suficientes. Entonces, existe una necesidad de acceder a recursos financieros a bajo costo en base a un apoyo de parte de los organismos financieros multilaterales, alivio del servicio de la deuda. Ahí hay un tema. Y por último, lo que a mí me parece interesante, digo, ya es imaginando el futuro, la crisis no solo nos da la posibilidad, sino que nos obliga a repensar la provisión y financiamiento de los bienes públicos globales, la forma de intervención pública, que seguramente va a ser, que ya sabemos que va a ser creciente, cómo se financiará esa creciente intervención y cómo se distribuirá su carga, ya sea entre grupos sociales, entre grupos de ingreso, como entre diferentes niveles de gobierno. ¿Qué pasa en el mundo? Algunos datos como para contextualizar. ¿Qué pasará en el mundo del 2020? En 2020, la contracción del PIB mundial, vuelvo a decir, estimado a abril, es alrededor del menos 2% del PIB, una caída del menos 2% del PIB. Esa será mayor que la observada en la crisis financiera global 2008-2009, que fue de 0,1% del PIB. Se desploma el comercio mundial. La OMC, la Organización Mundial del Comercio, estima una caída de entre 15 y 22% en el volumen de comercio mundial. En el 2009 cayó 12,8%. Más de un tercio del empleo mundial está en riesgo. Según estimaciones de la OIT, 37,5% de porcentaje de empleos en el mundo son en sectores en situaciones de riesgo. Pobreza, depende de qué tomemos, pero una estimación relativamente conservadora nos da que 500 millones de personas pueden caer en la pobreza ante la caída del PIB per cápita. ¿Cómo llega América Latina para enfrentar esta crisis? Lo primero, un poco que lo que dije antes, es que la pandemia de COVID impacta en América Latina en un momento de debilidad de su economía y de vulnerabilidad macroeconómica y fiscal. América Latina llevaba 7 años de bajo crecimiento. Es más, el periodo 2014-2015 fue el de menor crecimiento desde la década de 1950, 0,4%, como informamos, como presentamos en el balance preliminar que presentamos en diciembre en la CEPAL. Ante la confirmación de la crisis, lo primero que hicieron los organismos, lo que hicieron los expertos fue recurrir a experiencias previas y ver cómo llegaron los países de la región a la crisis anterior, en este caso la del 2008-2009, y la primera respuesta es, llegamos mucho mejor en el 2008-2009 en términos de espacio de políticas. Esta crisis internacional nos encuentra mucho menos preparados, ya que a fines del 2019 las cuentas públicas de la región se caracterizaban por generalizados déficits fiscales, estancamiento o caída en los principales tributos, recomposición en el presupuesto de gasto, aumento del gasto en pago de intereses, en detrimento del gasto, de los gastos en capital. Como sabemos, el gasto en infraestructura es uno de los principales, es un gran indicador de crecimiento futuro, ¿no? Creciente financiamiento del gasto corriente con endeudamiento, que es lo que se suele no recomendar, y creciente deuda pública. Más allá de estas debilidades previas, la crisis actual requiere una decidida respuesta de los sectores públicos de la región. Dentro de este panorama de alta incertidumbre, yo creo hay dos certezas claras. La primera es que las economías y las sociedades en la región van a requerir una provisión creciente de bienes y servicios públicos en diferentes dimensiones. Esa es una certeza. La segunda certeza es que esta crisis va a tener un impacto muy significativo en las bases del financiamiento público latinoamericano, en el consumo, o sea, afectará los ingresos públicos a partir de los impuestos de consumo, impuestos al consumo y a la renta. Los ingresos provenientes de recursos naturales también se van a caer por la caída de los precios de las commodities, y se va a endurecer el financiamiento interno y externo, el endurecimiento de las condiciones de financiamiento. Esto va a restringir la capacidad de financiación de los gobiernos.
O sea, no solamente resulta importante discutir qué medidas deben tomarse, sino cómo deben financiarse, quién debe soportar la carga y qué nivel de gobierno la llevaría adelante. Como les decía, lo primero que hicimos los organismos fue comparar esta crisis y la capacidad de respuesta de la región con la crisis 2008-2009. Bueno, lo primero que uno ve es, si bien en ambos casos es una crisis externa, que se transmite por el canal real, caída en precios de productos básicos, menores exportaciones, reducción en el turismo, reducción en las remesas, ¿no? Y el financiero, reducción de flujo financiero, vuelo hacia la flight to quality. La crisis actual incluye elementos adicionales. El primero es que el shock de demanda se retroalimenta con efectos internos, producto de las restricciones a los movimientos y a la actividad, para atenuar la difusión de la pandemia. Segundo, la caída en la demanda en el sector, a la caída de la demanda se le suma una caída en la oferta, con problemas en la cadena de suministros. Y tercero, que esta crisis afecta a la provisión del principal bien público global, la salud de la humanidad. ¿Cuáles son los principales canales de transmisión de la crisis sobre la economía de América Latina? Algo les anticipé antes. Lo primero es la declinación de la actividad económica de los principales socios comerciales, especialmente China. La baja en el precio de los productos básicos, en los cuales América del Sur se especializa. La interrupción de las cadenas globales y regionales de valor. Una fuerte baja en la demanda de servicios de turismo, que impacta fuertemente sobre todo en el Caribe. Y un aumento en la aversión al riesgo y el endurecimiento de las condiciones financieras. El impacto de estos canales de transmisión sobre los sectores públicos y sus presupuestos va a ser muy importante, no será para nada despreciable, y se va a dar por diferentes vías. En primer lugar, la caída del nivel de actividad tiene una significativa influencia en la evolución de los ingresos fiscales. En segundo lugar, el comportamiento de los precios de los recursos naturales repercute en los ingresos fiscales de las economías especializadas en este tipo de bienes, que en América Latina son muy importantes, sobre todo en América del Sur. En tercer lugar, el presupuesto, o sea, los dos primeros afectan los ingresos públicos, el tercero es sobre el gasto público, ¿no? Hay requerimientos sobre el gasto público para el sistema de salud, para proteger poblaciones vulnerables, mantener el empleo y sostener la demanda agregada. Ante la caída de ingresos, esto llevará a crecientes déficits fiscales. Y, en cuarto lugar, el endurecimiento de las condiciones financieras significará mayores costos de endeudamiento, o sea, dificultades para financiar ese déficit. Estos efectos combinados ponen en tensión a los sectores públicos, que tienen que atender demandas crecientes con caída de recursos, con lo cual los balances de las cuentas públicas van a empeorar seguramente y mucho en los próximos años, en los próximos meses. Asimismo, eso de alguna manera pone a prueba la institucionalidad contracíclica que tiene la región, ya que muchos países tienen reglas fiscales que van a tener que de alguna manera hacer, y ya empezaron a hacer efectivas sus cláusulas de escape, de manera de permitirle mayor gasto y endeudamiento a los gobiernos. Es obvio, si hay algo, que las capacidades de respuesta a la crisis no son homogéneas entre países ni entre regiones dentro de un mismo país. Los países o regiones con infraestructura de salud pública más débiles y con menores capacidades fiscales se van a ver sometidos a una presión mucho más significativa para aumentar los servicios de salud pública y apoyar a los sectores hogares afectados, por lo que se van a requerir medidas adicionales de apoyo. Adicionalmente, el impacto económico de la pandemia varía debido a las características regionales y específicas de cada país. Uno que podría decir que, bueno, diferentes necesidades, diferentes capacidades, mientras que América del Sur se va a enfrentar a menores ingresos de exportación, en el caso de Centroamérica, que tiene que ver con la caída en los precios de las materias primas, como por la reducción de los volúmenes de exportación, especialmente de China, Europa y Estados Unidos, que son importantes socios comerciales. En el caso de Centroamérica, la desaceleración en los Estados Unidos va a conducir a una reducción del comercio, la inversión extranjera directa y los flujos de turismo y las remesas. En el Caribe, la menor demanda de turismo debido a las restricciones va a pesar mucho en la actividad económica, pesa alrededor del 20% del PIB, el sector turismo. Como les decía, los países rápidamente implementaron medidas anticrisis y respuesta de política, que uno podría agruparlas, después se pueden mirar de detalle, pero podemos agruparlas en tres diferentes objetivos. En primer lugar, controlar la pandemia y proteger la salud de la población.
Ahí la principal prioridad es fortalecer los sistemas de salud. Segundo, proteger el bienestar de los hogares, atenuando el impacto regresivo de la crisis, con acciones que protejan los ingresos de los trabajadores, especialmente los más vulnerables. Y tercero, cuidar la capacidad productiva de manera, ¿no? y crear condiciones que permitan retomar rápidamente el crecimiento. La magnitud de los esfuerzos en política fiscal es mucho mayor a lo que se llevó adelante durante la crisis financiera mundial 2008-2009. Algunos casos destacan en la región, por ejemplo, Perú ha anunciado medidas cuyo costo representa alrededor de 7 puntos del PIB, y aparte de complementarlo con garantías estatales de crédito, por 4 puntos del PIB. Chile ha anunciado acciones por 5,5 puntos del PIB, además de garantías estatales para créditos que podrían llegar hasta el 10%. Bueno, no voy a abundar, pero podemos mirar los detalles. Los paquetes fiscales, como les decía, son la primera respuesta al impacto socioeconómico de la pandemia. Se van a requerir esfuerzos adicionales en la medida que aumente la magnitud de la crisis. La duración acá es central para saber un poco cuál va a ser el impacto, y no sabemos cuál va a ser la duración. Por lo tanto, es necesario expandir el espacio fiscal, lo que va a requerir acceder a condiciones de financiamiento más favorables. Un número cada vez mayor de los países de la región ha solicitado financiamiento de emergencia a las instituciones financieras internacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, CAF, las que han ampliado el acceso al crédito a los países miembros. Ahí hay que estar atento, y es importante que estas instituciones continúen facilitando las líneas de crédito a bajo costo y de forma ágil, además de revisar un poco las condicionalidades. Hasta ahora, no voy a entrar, seguramente hablaremos después de eso, ha habido más expectativas a través de los comunicados del G20 que realidades en términos de apoyo de los organismos multilaterales. Déjenme pasar a pensar un poco el mediano plazo, si les parece, y después podemos volver a esto. Más allá de la situación actual, un poco y siguiendo los lineamientos, o sea, pensando en el post-cisne negro, es necesario pensar, bueno, cómo esta creciente intervención pública nos va a llevar a repensar una serie de temas de política fiscal. Hoy la política fiscal es la única herramienta, o es la herramienta principal de política económica para enfrentar la crisis. Ha habido en los últimos años, la política fiscal de alguna manera desplazado o ha crecido en importancia cuando se la compara con la política monetaria en términos de impacto. Entonces, los temas a revisitar después de la crisis van desde lo conceptual: cómo proveer y financiar bienes públicos globales, atención a la pandemia, cuidado del medio ambiente, combate al cambio climático. ¿Qué sabemos sobre el efecto económico de la intervención pública? La verdad es que sabemos mucho menos de lo que creemos, ¿no? ¿Sabemos cuánto impacta el aumento del gasto público sobre la actividad económica, el empleo, la inflación? Las estimaciones que hacen los expertos sobre el valor del multiplicador fiscal, que es el que debiera, el multiplicador fiscal es el que de alguna manera, ¿no?, es la relación entre el gasto y el nivel de actividad y el crecimiento, son muy disparejas. Déjenme contarle una anécdota. Yo en el año 2099 estaba en el Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario. Y en ese momento el director era Vito Tanzi, italiano relativamente conocido, el del efecto Tanzi. Y convocó una reunión fiscal, o sea, el Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario. Y empezó, la reunión era sobre el multiplicador fiscal. Y empezó diciendo, primero hizo una pregunta, dijo, necesitamos saber primero el signo del multiplicador fiscal. En ese momento se discutía si el signo era positivo o negativo, ¿no? Era el Fondo Monetario, ¿cierto? Y después la dimensión del multiplicador fiscal. Lo que quiere decir es, el Fondo Monetario no sabía, ¿no? Y el Departamento de Asuntos Fiscales no sabía cuál era el efecto del
del gasto. Ustedes se acordarán que hace un año Christine Lagarde dijo, en realidad, haciendo un poco de autocrítica, nos equivocamos con la dimensión del multiplicador. Nos deja, ese numerito es el que nos da la idea, confianza o no en la intervención pública. Bueno, no tenemos mucha idea de eso. O sea, todo lo que podamos, lo que el laboratorio pueda aportar en esos cálculos es importante. A ver, la crisis ha impactado en América Latina en momentos de conflicto social y de baja satisfacción ciudadana, por decirlo menos, ¿no? El cómo se canalice la salida de la crisis puede significar una ventana de oportunidad para crear consenso alrededor de un nuevo pacto fiscal. Cuando yo hablo de pacto fiscal, es algo así como un acuerdo social, explícito o implícito, en qué provee el sector público y cómo y quién lo financia. Eso es un poco la idea. 3 dimensiones considero centrales en este nuevo pacto. La primera, políticas públicas centradas en el bienestar, fortaleciendo los sistemas de protección social y la cobertura y calidad de los bienes y servicios públicos. Muchos de los reclamos del 2019 tuvieron estas debilidades como foco. Además, la crisis posterior, la crisis del COVID, desnudó muchas de las debilidades en los mecanismos vigentes de protección social. Seguramente la Agenda de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, sigue siendo un marco de referencia para las políticas públicas, si bien va a haber que revisar. Ese es un punto. La tercera dimensión que me interesa es la movilización de recursos de manera de financiar la mayor intervención pública y un desarrollo inclusivo. ¿Cómo se financiarán las mayores responsabilidades del sector público? Impuestos a renta personal, patrimoniales, impuestos relacionados con el medio ambiente, impuestos a las actividades digitales. Es necesario revisar los gastos tributarios, o sea, las exenciones, que en algunos países, las exenciones tributarias, que en algunos países son muy importantes y arbitrariamente y muchas veces injustamente distribuidas. Mejorar la administración tributaria para combatir la evasión. Y tercera dimensión que considero importante, definición de una estrategia de desarrollo económico que incluya a todos los niveles de gobierno. Es importante definir qué nivel de gobierno hace qué y cómo se financia. Coordinación intergubernamental es fundamental y que no es patrimonio de los países federales. Cualquier país que tenga 2 niveles de gobierno requiere algún tipo de coordinación. No voy a hablar de la primera dimensión, seguramente Roxana va a hablar y mejor que yo de eso. Déjenme un poco hablar cómo estamos de tiempo. Disculpen, Gabriel, Rafael. 5 minutos pasados, pero bueno, nos acomodamos. Ok, discúlpenme. Bueno, puedo dejar acá, si quieren, o puedo, Gabriel, lo que vos quieras. Puedo dejar acá y después entrar en los puntos o contarles un poquito las dos dimensiones que me interesaría desarrollar. Dime. A mí me parece que si lográs hacer eso en 2-3 minutos, estamos bien. Incluso guardándote alguna cosa para comentarios posteriores. Por el lado de financiamiento, vale recordar, históricamente los sistemas tributarios de América Latina han jugado un papel redistributivo modesto o incluso han sido regresivos. Ya sea por el diseño tributario sesgado hacia la imposición indirecta, la elevada evasión, beneficios impositivos, o porque los individuos más ricos no han sido grabados de acuerdo con su nivel de ingreso. Una revisión de los estudios disponibles sobre incidencia distributiva nos dice que los impuestos más progresivos son los directos, entre los que se destacan el impuesto a la renta personal y los impuestos al patrimonio. El impuesto a la renta personal en América Latina es muy bajo cuando se compara con otros países de con otras regiones. América Latina, la brecha tributaria con la OECD es fundamentalmente el impuesto a la renta personal, que es el único impuesto efectivamente directo, y eso tiene que ver con problemas de evasión, con problemas de diseño. Me lo dejo y después seguimos con eso. O sea, uno de los principales desafíos en términos de movilización, es fortalecer el impuesto sobre la renta personal. El segundo grupo de impuestos directos son los impuestos al patrimonio. El más importante en la región, el más importante en el mundo, suelen ser los impuestos sobre el patrimonio inmobiliario, los impuestos prediales.
América Latina recauda 0,3 puntos del PIB, es bajísima cuando se la compara con otros países del mundo, pero, y dentro de los impuestos patrimoniales también está el impuesto a la herencia, en lo cual la recaudación es, si suele mostrar un gráfico no se ve, porque es bajísima, el impuesto a la herencia es bajísimo. Pero, el músculo distributivo de la tributación es muy, muy bajo. No, por el lado es importante el combate a la evasión, y ahí quisiera hacer un punto que después vamos a volver sobre la necesidad de la coordinación tributaria internacional. Hay un trabajito que hicimos que presentamos, quedó un poco disimulado, porque lo presentamos en febrero, y en el medio vino la pandemia, pero lo presentamos con José Antonio Campo y Andrea Podestá y María Fernández Valdés, sobre cómo hacer, explorando sinergias entre la tributación internacional y los desafíos de tributación doméstica. Ahí es importante que de alguna manera aprovechar esas sinergias para mejorar el impacto distributivo. Pero bueno, puedo volver a ese tema después. Y por último, sobre los conflictos entre los distintos niveles de gobierno, la necesidad de coordinación. Si hay algo que quedó reflejado en estas semanas, es ¿cómo decirlo? Esta conflictividad creciente entre niveles de gobierno sobre quién provee cada cosa y cómo se financia. Hay muchísimos ejemplos de lo que está pasando en México, en Argentina, en San Pablo, en Brasil, en Chile, sobre conflictos intergubernamentales y la necesidad de coordinación. Dicho esto, estos serían los 3 puntos. Lo desarrollo mayor después, si quieren, por las 3 dimensiones que me interesan. Estas son un poquito las cosas que les quería decir. Quedo a disposición. De vuelta, muchísimas gracias. Espero que estos insumos sirvan para los tubos de ensayo de nuestros Neurus y Pucho que están en nuestro laboratorio. Muchas gracias.